Hola a todos, el día de hoy vengo a traerles un interesante documental acerca de la novela de Yu-Gi-Oh! Todos esos datos que no necesitaba saber, pero siempre quería saber. Ahora bien, comencemos. Primero, tal vez fue noticia hace 2 años, en ciertos metros de Japón hubo acomodadas todas las cartas que habían salido hasta ese momento. Ahora bien, a todos los que hemos jugado este juego, siempre nos preguntan, ¿sabes cuántas cartas son? ¿Tienes todas? ¿Te falta alguna? Pues bueno, vamos entrando en datos. Por ejemplo, ¿cuándo empezó? En Japón empezó hace 22 años, en abril del 98. Si ustedes han agarrado una carta de Yu-Gi-Oh! Abajo, bueno, anteriormente decía 1996, Kazuki Takahashi, porque es cuando el manga empezó a emitirse. Sin embargo, el juego como lo conocemos comenzó en Japón al menos hasta 1998. Y al día de hoy se han impreso 10.908 cartas diferentes. Cada una puede tener más de alguna reimpresión, pero si tú juntas una de cada una, tendrías esta cantidad. Cabe recalcar que esto es hasta el día de hoy, que 2 de febrero, porque hay más expansiones que siguen saliendo y pues si ven este video después, pues ya no les cuadren los números. Ahora bien, aquí en América, lo que se le conoce como TCG, se comenzó en marzo del 2002. Para muchos, tal vez como fue mi caso, estaban en la secundaria, veían el anime y etcétera, pero hasta esta fecha con el sobre de Legend of Blue Eyes fue cuando inició el juego en América. Y al día de hoy van 10.444 cartas, de las cuales, como dato curioso, 10.285 se han traducido al español. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen todas esas cartas? Por ejemplo, si vemos esta gráfica, podemos ver que la mayor cantidad son monstruos, tomando como referencia que 6.865 son los monstruos que podemos jugar. A su vez, 1.995 son las cartas mágicas, tales como las espadas de luz reveladoras, y las trampas son 1.584. Si muchos han jugado, se habrán dado cuenta que por lo regular siempre en un sobre vienen más magias que trampas. Sin embargo, si nos vamos en el total, vamos a apreciar que no es tanta la diferencia si lo comparamos con los monstruos existentes. Ahora bien, vamos segmentando de menor a mayor. Las trampas. Aquellos que juegan sabrán que existen tres tipos: las normales, las continuas y las counter. Y como podemos ver en la gráfica, son mayor la cantidad de normales que las otras, dando así como referencia que existen un total de 1015 cartas normales, tales como los sombreros mágicos. Existen 434 cartas continuas, tales como Call of the Haunted. Y de las cartas counter existe 135. Si nos basamos en los datos, es como el 1% de todas las cartas existentes, tales como Magic Jammer. Ahora bien, de las cartas magias vimos que existen 1995, tales como las cartas normales, donde la mayor cantidad son magias normales, seguidas por las rápidas, continuas y equipo. Ahora bien, de las cartas magias normales existen 785, tales como polimerización. De las cartas rápidas existen 347, tales como el espacio místico del tifón, que no niega. Tenemos las cartas continuas, que son 341, casi la misma cantidad que las cartas rápidas, como el mundo de las caricaturas, seguidas por las cartas equipo, que son 243, como el cuerno del unicornio, cartas de campo, que son 216, como Yami, Sogen, entre otras, y las cartas ritual, que solo son el 3% de las cartas mágicas, con 63 cartas, tales como el ritual de la magia negra, para invocar al mago del caos, entre otros. Ahora bien, lo que nos interesa. Vimos que existen 6.865 monstruos, divididos en diferentes atributos. Como sabrán, existen los 6 principales y el divino, que está para cierto tipo de monstruos. Ahora bien, como podrán apreciar, lo que existen más son monstruos de oscuridad, o dark, que son 1.903 cartas. Ahora bien, seguido por los monstruos tierra, que son 1.665. Ahora, en lo peculiar, yo hubiera pensado que tierra sí sé que existen varios, pero creí que la segunda cantidad era luz. Sin embargo, como podemos ver, existen tan solo 1.404 monstruos luz, ahora entre diferentes arquetipos. Y aquí viene lo interesante. Por ejemplo, agua.
Podemos ver que existen 678, que es menos de la tercera parte que los monstruos de oscuridad. Sin embargo, debido a Yu-Gi-Oh! Exit, debido al deck de Shark, entre otros, tuvieron mucho auge. Ahora bien, seguido por los monstruos viento, que son tan solo 656, entre diferentes arquetipos como los Dragonite, las Harp Lady, entre otros. Y de los elementales, el último tenemos los monstruos fuego, que existen 584. Dato curioso, en su momento, por allá del 2011, yo sí me propuse juntar todos los monstruos fuego que había hasta ese momento. Y por poco lo logré, me faltaron tres. Ya cuando empezó la era de los péndulos, dropeé esa idea y pues ahorita me toca, voy a la mitad de estos 584. Y por último, tenemos los monstruos divinos, que existen cinco. ¿Cuáles son aquellos? Tenemos a Obelisco, tenemos a Slifer y tenemos al dragón al lado de Ra. Como todos los que seguimos la caricatura de su momento sabemos que existen tres dioses egipcios, y entonces, ¿cuáles son los otros dos monstruos divinos? Bueno, debido a la ambigüedad del dragón a la guerra, tuvieron que sacar diferentes cartas para soportar el efecto que se manejó en el anime, porque cuando salió la carta con efecto, pues nada más tenías que pagar puntos de vida. Ahora bien, para eso sacó el dragón a la guerra, es modo esfera, para que ganase el ataque de los monstruos que tributeabas. Y después el Fénix Inmortal, que es el que también da el complemento de destruir, etcétera, etcétera, logrando así que estas cinco cartas, donde en realidad son tres monstruos, pero son cinco los que son de atributo divino. Ahora bien, algo muy interesante, como sabrán, el juego tiene su deck principal, que puede ser de 40 a 60 cartas, y su extra deck, que originalmente se llamaba deck de fusión, pero con la salida de los Synchros se tuvo que cambiar el nombre para evitar ambigüedades. Ahora bien, existen 5.444 monstruos que pertenecen al deck principal, y a su vez, tan solo 1.421 monstruos que pertenecen al extra deck. Es curioso, ¿no? Que de estos 5.444 tienes que coger 40 o menos para las magias, y de estos 1.421 tienes que coger el 1% para ponerlo en tu extra deck. Ahora, ¿cómo se dividen los monstruos del deck principal? Como podemos apreciar, los monstruos con efectos son los que son en su gran mayoría. Y el juego en su original tenía muchos monstruos normales, o vainilla como se les conocen, logrando así que actualmente existen 501 monstruos sin efecto o vainilla, como gusten llamarlos, recuerden, son aquellos del marco amarillo, y existen 4.580 monstruos con efecto, aquellos que son los que generan la sinergia, la velocidad, etc. Ahora bien, los monstruos rituales, aquellos que tenemos con el marco azul, tan solo existen 98, tales como el despojo o relinquish. Ahora, lo irónico para mí es que existan 98 monstruos rituales, pero tan solo 63 cartas de magia ritual. Quiere decir que los otros 30 o comparten magia rituales o no se ocupan como los Vega, como ciertos monstruos que salieron en Ignition Assault. Y por último, tenemos los monstruos péndulos, aquella mecánica que se empezó a implementar en el 2012, logrando hasta el día de hoy una cantidad de 265 monstruos, tales como el dragón de los ojos alómanos. Dato curioso, recuerden que los péndulos son aquellos que tienen la parte de abajo verde y pueden o no tener efecto. De estos 265, tan solo 38 monstruos son los que son normales péndulos. Y como dato aún más curioso, de estos 38, 3 son inconseguibles porque son de premio de torneo. Si ustedes quisieran juntar todos los péndulos, como ya lo intenté, se darían cuenta que le faltan esos 3 monstruos. Ahora bien, del extra deck en lo particular nos satisface que la mayoría son casi iguales a este círculo dividido en 4, pero podemos darnos cuenta que existen mayor cantidad de monstruos existen. Pero bueno, actualmente existen 354 monstruos de fusión, tales como el dragón de 3 cabezas. Existen 344 monstruos sincros, aquella mecánica que fue implementada en el 2007 y que a todos les voló la cabeza al ver cartas blancas. Y hasta el momento existen 420 monstruos Exit. Esa es una de las mejores mecánicas que puede existir para agilizar los decks. Estas icónicas cartas negras que más de algunos sí les sorprendieron las cartas blancas porque eran negras. Y por último, la nueva mecánica implementada ya del 2006, que son los monstruos Links. Existen actualmente 303 monstruos. En lo particular me gusta que no haya superado las mecánicas anteriores porque a pesar de que son muy usados, se sigue manteniendo el estatus de orden de salida, excepto por los Exit que ya superó a las fusiones. Ahora bien,
Lo que alguna vez habían pensado o tal vez no les había dado pereza investigar, ¿cuántos tipos de monstruos existen? Si tienen tiempo jugando, sabrán que originalmente eran 20, pero con la evolución del tiempo y nuevos formatos se fueron agregando más. Al día de hoy existen 24 tipos de monstruos. Ahora, como pueden apreciar en la gráfica, más del 10% pertenecen a los monstruos guerreros, dando una cantidad total de 913 monstruos, tales como el Capitán Merodeador. Ahora bien, el segundo lugar de tipo de monstruos lo llevan los decks, los monstruos máquina, para sorpresa de muchos, teniendo una cantidad actual de 822 monstruos. Ahora bien, los monstruos demonio o Fian tienen 660, curioso, faltan 6 ahí, tal como Summon Skull. Y para sorpresa de muchos, en el cuarto lugar tenemos a los monstruos Spellcaster con 577. Y el, porque muchos juraban que los monstruos dragón eran los que, de los que más había, y pues no es cierto. Se encuentran en la quinta posición con 567 cartas, tales como nuestro Blue Eyes. Ahora bien, aquellos que ocupan el sexto lugar son los monstruos Fairy con 412, tal como Gainer Porsche. Los monstruos Bestia, 322, tal como Gazelle, el rey de ellas. Las bestias aladas tenemos 277, como el arquetipo de Harpy Lady, entre otros. En octavo lugar tenemos a los monstruos roca, con 223, como el soldado que ataca a la luna. En el noveno lugar tenemos a las bestias guerreras, tal como el buey de batalla, tenemos otros arquetipos como los Firefist, tenemos a los Bujin, etc. Siguiente, en el décimo tenemos a los insectos con 207, perdón, en el onceavo. Y en el doceavo lugar tenemos a los zombies con 205, tales como el Spirit Reaper. Ahora bien, en el treceavo lugar apreciamos uno de los nuevos arquetipos que salió hace poco, que me sorprende que esté en tal lugar. Digo, debido a que fue nuevas mecánicas, bueno, salieron varios arquetipos, logró superar a muchos tipos existentes, logrando así tener una cantidad de 205, seguido por los monstruos Aqua. Decíamos que los Aguas son la cuarta parte del juego, pero tenemos 193. Ahora bien, los monstruos planta que tuvieron su auge en la época de 5 días tienen 186, seguidos por los monstruos psíquicos, otro nuevo tipo que surgió por ahí el 2008 con la inclusión de la mecánica sincro, los cuales tenemos 147, seguido por los monstruos reptiles, que son 138. Seguimos con los monstruos Pyro, que no han tenido tanto auge como otros, que tan solo existen 117. A su vez, también tenemos los monstruos Thunder, los truenos, que son 114, que existen pocos decks enfocados en los Thunder, tales como los Pilas, o esta mecánica de los hermanos, Brohonder, el Pahonder, Mahonder y Brohonder. Luego tenemos a los monstruos dinosaurios, que a mí me llama mucho la atención que estén tan debajo de la escala, con 107. Y el monstruo más icónico, Tirano. Ahora bien, tenemos a los monstruos pesas con 103. Y los Wyrm, que es otros tipos que fue creado específicamente para el formato péndulo, con tan solo 74 monstruos. Y debajo de los Wyrm tenemos a los Sea Serpent con 73. Si aquellos veteranos recordarán, por allá del 2005, 2007 es como que había como 3, 4. Hasta la fecha solo existen 73. Y en el hoyo, o de la menor cantidad, son los Divine Beasts. O sea, vimos que existe el atributo divino y a su vez también existe el tipo bestia divina, que solo comparten los monstruos como Slifer, Obelisco y el dragón ala de Ra y sus variantes. Esto ha sido todo en este video. La verdad, para mí fue muy entretenido buscar los números y escoger las cartas para ver cuál era más representativa. Toda esta información la pueden encontrar en la base de datos de Yu-Gi-Oh! Les mostraré posteriormente un video cómo realizarlo y con base vaya pasando el tiempo y vaya acomodando mis cartas, voy a ir generando un video específico para cada uno de los tipos. Por ejemplo, en mi caso, yo ya acomodé mis cartas péndulos normales, ya acomodé mis rituales, las magias rituales. Hoy empezaré a acomodar los monstruos rituales y ya posteriormente les generaré un video con los mayores highlights de cada uno de ese tipo de cartas. Si les gustó este video, por favor, déjenlo en los comentarios que les gustaría ver. De hecho, para escoger estas cartas, generé un formulario y se los mandé a varios amigos. Muchos de ellos coincidieron con las cartas aquí mostradas, otros no. Posteriormente les mostraré un video tipo cierto programa para que vean cómo es. Entonces, gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.